Buenas tardes, alumnos, espero que sigan muy bien en sus casitas. El día de hoy, en este video, vamos a ver un tema que es continuación de la clase pasada. Bueno, la semana pasada estuvimos repasando conceptos de área y de perímetro, y también con el video tutorial de Daniel Carrión, él les explicaba sobre el concepto de área y las fórmulas de algunas figuras. Bueno, ahora trataré de explicarles cómo se justifican las fórmulas a partir de las figuras y de sus cálculos. Bueno, quiero iniciar con la figura más sencilla, que es el cuadrado, donde quiero que comprendan que en un cuadrado caben otros cuadrados, pero estos otros cuadrados deben ser considerados como la medida de 1 centímetro, de 1 milímetro, depende de la unidad que hablemos, por 1 de altura. Entonces, si este cuadrado rojo mide 1 por 1, ¿cuántos cuadrados de 1 por 1 caben en este lado? Caben 3. ¿Cuántos cuadrados de 1 por 1 caben de altura? Otros 3. Entonces, si consideramos que en este lado lo tomamos como base del cuadrado, o un lado del cuadrado mejor, caben 3 cuadritos de 1 por 1. Entonces, esta fila de 3 cuadritos de 1 por 1 cabe hacia arriba 3 veces, porque esta fila cabe 1, 2, 3 veces, y en total son 9 cuadritos. Por eso se obtiene el área de 9 unidades cuadradas, porque son 9 cuadritos de 1 por 1 que caben dentro de la figura. Si el cuadrado fuera más grande, obviamente caben más cuadritos de 1 por 1 como base o como lado del que estoy señalando, y luego se multiplican por cuantos de arriba, pero como es un cuadrado, los mismos cuadros que quepan aquí caben acá. Entonces, al multiplicar 3 por 3 nos da 9 unidades cuadradas. ¿Por qué utilizo la U? Porque no les estoy especificando si son centímetros, si son metros, si son milímetros u otra unidad. Entonces la U significa unidad de medida. Bueno, ahora vamos a pasar a otra figura. Vamos al rectángulo. En un rectángulo, el concepto la idea es la misma. ¿Cuántos cuadritos de 1 por 1 caben como base? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuántos cuadritos caben como altura? 3. Entonces, esta fila de 8 cabe 3 veces. Si multiplicamos 8 por 3, serían 24. O sumamos 8 de aquí, 8 de acá, en esta fila, y 8 aquí, son 24. Entonces, si contáramos los 1 por 1, son 24 unidades. Y para no contar cuadro por cuadro, pues simplemente se utiliza la multiplicación, y por eso la fórmula para el rectángulo es base por altura. Ahora vamos a la siguiente figura. Vamos a ver la fórmula del triángulo. Bueno, el triángulo viene a partir de la fórmula del rectángulo. Como vimos en la del rectángulo, multiplicábamos los cuadritos de la base por la altura y nos daba el total de cuadros en todo el rectángulo. Pero si visualizamos una línea que vaya de este vértice a este otro, o sea, una diagonal del rectángulo, estaremos observando que salen o se forman 2 triángulos del mismo rectángulo. Entonces, para calcular la fórmula del área de un triángulo, pues simplemente se multiplica la base por la altura, y por eso se divide entre 2 para obtener lo de un solo triángulo. Ahora, aquí cabe mencionar que necesitan entender muy bien el área del rectángulo para poder comprender el área del triángulo. Generalmente me he encontrado que para todas las figuras quieren aplicar base por altura entre 2, y entre 2 solamente es la del triángulo, porque de un rectángulo que es base por altura, al dividir entre 2 sale el área del triángulo. Si no se divide, entonces estaríamos calculando el área de 2 triángulos o un rectángulo. Bueno, vamos a la siguiente figura. Bueno, seguimos con el triángulo. Entonces ahora sabemos que hay 3 tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el escaleno, el equilátero. Pero vamos a ser muy observadores.
porque al dividir un rectángulo en dos, salen dos triángulos. Y los triángulos que salen son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Pero altura se va a considerar a la línea o la medida de la base al punto más alto formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si fuera un triángulo rectángulo, como es el caso del rectángulo que señalo, sale este triángulo, la base sería la misma del rectángulo y la altura sería la misma altura del triángulo. Y aquí se forma el ángulo de 90 grados, por eso la altura coincide con el lado del triángulo. Pero ¿qué pasa cuando es un triángulo con esta forma? Bueno, la base vuelve a ser esta que estoy señalando y la altura va a ser de la base al punto más alto formando un ángulo de 90 grados. Quiere decir que la altura de este triángulo va a ser esta que está en rojo, no el lado. La medida del lado de un triángulo no es la altura es de la base al punto más alto. Eso sería para un triángulo isósceles. Y para un triángulo equilátero, en esta posición de los segmentos, lo mismo. La altura sería de la base al punto más alto formando un ángulo de 90 grados. Solamente para el triángulo rectángulo, la altura coincide con la medida del lado, pero solo es en estos casos. Entonces, tomando en cuenta eso y ya habiendo comprendido el cálculo del área de un triángulo o de cómo surge esta fórmula, voy a pasar a la siguiente fórmula, que es la de un pentágono regular. Si observamos, un pentágono regular tiene 5 lados y si del centro del pentágono trazamos segmentos que vayan a los vértices, se forman 5 triángulos. Estos triángulos son nuestra referencia para hacer el cálculo del área de un pentágono. Primero vamos a observar esta figura como 5 triángulos unidos para poder entender su fórmula. Ahora, ya una vez que entendimos que se formaron 5 triángulos, vamos a imaginar que esta figura la descomponemos, la abrimos como si fuera una mandarina y quedan los 5 triangulitos en forma de fila. Son estos azules, 1, 2, 3, 4, 5. Pero para poder entender su área, cómo se calcula el área, pues vamos a entender que primero podríamos calcular el área de cada triángulo y luego nada más multiplicarla por sí. Pero ahora vamos a entender. Vamos a centrarnos en un solo triángulo. Aunque son 5, nos vamos a centrar en uno. Entonces, la medida del lado del pentágono sería la base del triángulo. La medida de la altura del triángulo, estaríamos hablando del apotema del pentágono. Entonces, para poder saber de dónde salió la fórmula de área del pentágono, vamos a imaginarnos los 5 triangulitos abiertos, como lo decía, como si fuera una mandarina, y luego cerramos la figura con este segmento rojo que estoy señalando. Hasta acá. Entonces se está formando un rectángulo. Ahora, este rectángulo ya sabemos cómo se calcula el área del rectángulo, base por altura. Pero ahora, la base de este rectángulo sería la suma de los 5 lados del pentágono. Por eso de aquí a acá. Y este pedacito que no estoy contabilizando, si tenemos imaginación, lo quitamos de esta parte y lo ponemos acá, ya completamos el rectángulo. Entonces, ya visualizando esto como un rectángulo, entonces la base va a ser igual al perímetro del pentágono, porque sería la suma de todos los lados de los triangulitos. Y la altura del rectángulo sería la altura de un triángulo, o sea, el apotema de un pentágono. Entonces, la altura es igual a la altura del triángulo o el apotema del pentágono. La base es igual al perímetro del pentágono. Y entonces, si lo vemos como rectángulo, sería base por altura y estaríamos obteniendo el área de todo el rectángulo. Si lo vemos como pentágono, sería perímetro
por apotema y estaríamos obteniendo el área de toda esa superficie, que para visualizarla mejor la descompusimos en un rectángulo. Pero esos espacios blancos dentro de la figura no existen. Los que sí existen son estos azules. Por eso, ahora que ya tenemos el área de todo el rectángulo, hay que quitarle estos triángulos que se pusieron para poder cerrarla en rectángulo. Y entonces, por eso la fórmula termina como perímetro por apotema entre 2. Aquí la voy a agregar porque creo que no la puse, pero la fórmula del pentágono entonces es, por eso queda perímetro por apotema entre 2, porque el perímetro es la base de todos los triángulos. Por apotema sería la altura del triangulito que forma la altura del rectángulo, y entre 2 porque este triángulo, este y este blanco y este pedazo, esos no existen. Bueno, este lo convertimos parte de la figura porque como este se quedó fuera, entonces para agregarlo lo pusimos aquí, pero entonces estaríamos hablando de que 1, 2, 3, 4 triángulos no son parte de la figura. Entonces, de esta manera se justifica la fórmula del pentágono. Ahora, el día de mañana vamos a ver otra justificación de otras figuras, pero por lo pronto, con estas que ya pasaron el día viernes, que acabo de explicar, les encargaré la siguiente tarea. Bueno, aquí está parte de lo que ya expliqué, y la tarea será investigar las características de las siguientes figuras. Características, por ejemplo, el cuadrado, bueno, todos sus lados iguales, ángulos como son, sus fórmulas para perímetro y sus fórmulas para área. Rectángulo, las características. Triángulos, tipos de triángulos y sus respectivas características, incluyendo las medidas de sus ángulos. Por favor, eso no lo olviden. Pentágono igual, hexágono igual, ángulos, lados y sus fórmulas. Después de que ya tengan todas estas figuras con sus características, quiero que investiguen el procedimiento para trazar un pentágono con juego de geometría, ya que las figuras de las tareas del día viernes las estuve regresando porque están muy mal trazadas y es un tema que ya vimos en primero y ya lo vieron en primaria aparte. Entonces sería esto de tarea. Yo sé que ya estoy enviando el video un poco tarde, entonces esto quiero que lo vean hoy y mañana en la mañana trabaje con esa tarea para que me la estén enviando el día de mañana y yo estaría también mañana revisando. Bueno, les agradezco que hayan visto el video y requiero que para que pueda yo tener la seguridad de que vieron el video, lo vean, le den el like y en los comentarios pongan su opinión, si le entendieron bien o alguna duda, nombre completo, grado, grupo y número de lista. Bueno, me despido de ustedes, les envío un saludo, créanme que los extraño, pero también este tiempo quiero que se aproveche y que sea para cuidar nuestra salud. Les mando un abrazo a todos. Bye.